Ahora vamos a comenzar a hablar de partículas en equilibrio termodinámico local o la definición misma de equilibrio termodinámico local. Cuando decimos este concepto, a lo que nos referimos es que hay una sola temperatura T que define una estadística única de Saha-Boltzmann, a partir de la cual podemos predecir las poblaciones de todos los niveles, de todos los átomos, moléculas y iones en una cierta posición en el espacio, en un cierto lugar. En otras palabras, es como si todos estos componentes materiales, todos estos átomos, iones y moléculas estuvieran encerrados en una cierta caja, digamos, en un cierto compartimento y hayan alcanzado con el tiempo un equilibrio termodinámico, de modo que obedecen esta estadística de Saha-Boltzmann y podemos predecir cuáles son todas las poblaciones de sus niveles para una cierta temperatura única, una cierta única temperatura T. En este caso, la función fuente va a obedecer esta relación. La función fuente para una cierta frecuencia va a estar dada por la ecuación de la distribución de cuerpo negro para esa misma frecuencia. Y en ese caso estamos hablando de materia, podemos estar hablando de materia en equilibrio termodinámico local. La primera propiedad que tiene la materia en equilibrio termodinámico local es que su velocidad obedece la distribución de Maxwell. La distribución de Maxwell para una cierta, para un cierto número de partículas n con masa n por centímetro cúbico, masa m, en un cierto volumen v. Obedece esta distribución entonces, donde tenemos una cierta temperatura T, que es de la que hemos estado hablando, la temperatura T que se conoce también como temperatura electrónica cinética, pero como estamos en condiciones de equilibrio termodinámico local, como se indica aquí, eh, esa temperatura también equivale a la temperatura iónica cinética, a la temperatura de excitación o la temperatura de ionización. Todas son idénticas en equilibrio termodinámico local. Por eso hablamos de una única T. Y bajo esas condiciones, la velocidad en una cierta dirección, recordemos que la velocidad es un vector, entonces en cada dirección va a obedecer a esta ecuación, en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Esta ecuación define una gaussiana y por lo tanto la distribución maxwelliana para un cierto componente en una cierta dirección es gaussiana. Cuando consideramos la magnitud de la velocidad, ya no la componente en una dirección, pero la magnitud total de la velocidad, vamos a tener ahora esta distribución que ya no es una gaussiana, sino que tiene una cola. Debido a este término b cuadrada, va a tener una cola en la distribución. Y otra de las propiedades de la distribución es que la velocidad más probable, la velocidad de pico, es la raíz cuadrada de 2 kTm. Va a depender solo de la temperatura y de la masa de la partícula o especie de la cual estamos hablando. Y la velocidad promedio está dada por la raíz de 3 kT sobre m. De nuevo, depende solo de la temperatura y de la masa de la especie de la que estemos hablando. Ahora vamos a hablar de la distribución de Boltzmann. La distribución de Boltzmann nos da el cociente de las poblaciones entre dos niveles atómicos diferentes, S y T, donde S tiene mayor energía que T, y el átomo del que estamos hablando se encuentra en un estado de ionización R. Entonces, el cociente de poblaciones entre dos niveles atómicos para átomos en el mismo estado de ionización R. Aquí N se expresa en átomos por centímetro cúbico, en otras palabras es una densidad por número. De nuevo estamos hablando de condiciones de equilibrio termodinámico local. Esto depende de lo que se conoce como la energía de excitación Chi para el nivel en cuestión S y T. La energía de excitación se mide siempre desde el estado base, desde el primer nivel del átomo. Y por lo tanto, esta diferencia, dado que S tiene mayor energía que T, esta diferencia siempre es positiva.
De nuevo aquí esto va a depender de la temperatura T, la temperatura de equilibrio termodinámico local del que estamos hablando, y del cociente de los pesos estadísticos de los dos niveles S y T, de los que estamos hablando, de los dos niveles atómicos. Luego tenemos la distribución de Saja, que a diferencia de la distribución de Boltzmann nos habla ahora de poblaciones de dos átomos en estados de ionización contiguos en vez del mismo estado de ionización. Vamos a tener átomos en el estado de ionización R y en el estado de ionización R más 1, una vez más ionizado. Y vamos a estar hablando del nivel base en ambos casos. Vamos a tener el cociente de las poblaciones de los niveles base de dos poblaciones de átomos en estados de ionización contiguos. De nuevo, esto va a ser en equilibrio termodinámico local. Esto va a depender de la energía de ionización, es esencialmente la energía necesaria para desprender un electrón del estado base del átomo en cuestión, del átomo en el estado de ionización R, para llevarlo al estado de ionización R más 1. Eso se traduce en una frecuencia umbral, tal que la frecuencia de un fotón tal que pueda remover un electrón del estado base del átomo en el estado de ionización R. Va a depender de nuevo de los cocientes, de los pesos estadísticos de los niveles base de los dos átomos en estados de ionización contiguos, de la densidad electrónica de modo muy importante, de la densidad electrónica del medio, y por supuesto de la temperatura del medio de lo que estamos hablando, de la temperatura de equilibrio termodinámico local, que va a ser la misma tanto para los electrones como para los átomos como para los iones. Recordemos que es la temperatura de equilibrio termodinámico local de la masa del electrón y de la constante de Planck. Bueno, todos los demás son constantes. Aquí obviamente cae la constante de Boltzmann. La distribución de Saja también se puede escribir para poblaciones totales o densidades de poblaciones totales. Esto es para las poblaciones de todos los niveles atómicos de átomos en estados de ionización contiguos en lugar del nivel base como lo teníamos acá. Aquí teníamos la población del primer nivel, el nivel base. Ahora, para todos los niveles, la única diferencia es que tenemos que utilizar la función de partición en lugar del peso estadístico de los niveles base de los dos átomos en estados de ionización contiguos. Y la función de partición es la suma sobre todos los niveles S de los pesos estadísticos del nivel S para el estado de ionización R. Y por supuesto aquí tenemos energía de excitación de cada uno de los niveles S para ese estado de ionización R. Y por supuesto todo dividido sobre KT, donde K es la constante de Boltzmann. Estas funciones de partición usualmente están tabuladas, ya son conocidas para diferentes series de átomos y son muchas veces la base para hacer todos estos cálculos de cocientes de poblaciones entre niveles y entre estados de ionización distintos. Combinando las dos ecuaciones anteriores obtenemos lo que se conoce como la distribución de Saja-Boltzmann, que de nuevo nos da un cociente de dos poblaciones. La población en el nivel energético I de un átomo con un estado de excitación R y la población en el nivel C de un átomo en un estado de excitación R más 1, el siguiente nivel ionizado, el siguiente estado ionizado. Esto dentro de equilibrio termodinámico local. C muchas veces o usualmente es el estado base del átomo en estado de ionización R más 1, aunque no necesariamente. Puede ser cualquier nivel excitado de ese átomo, de ese ion. Por supuesto, aquí de nuevo necesitamos el cociente entre los pesos estadísticos de ambos niveles. Tenemos aquí de nuevo la densidad electrónica, tal como en la ecuación de Saja. Va a depender también de la masa del electrón y de la temperatura, un equilibrio termodinámico local de la cual estamos hablando, y de la energía entre ambos niveles, esencialmente.
Esta energía entre ambos niveles va a ser una combinación de energías. Por un lado vamos a tener la energía de excitación del átomo, perdón, la energía de ionización del átomo en estado de ionización R, la energía de excitación del nivel I de ese átomo en estado de ionización R. Recordemos que esa energía de excitación siempre se mide desde el estado base. Em, Así que si estuviéramos hablando de la energía si estuviéramos hablando de que I es el, el, em, el nivel, el primer nivel del átomo en cuestión, esto valdría cero y aquí solo tendríamos por definición la energía de ionización. Y también vamos a tener que considerar la energía de excitación del nivel C para el estado, para el estado de ionización R más 1 a donde estamos yendo. Todo esto se traduce obviamente en una frecuencia umbral, que es la que requiere el fotón para poder producir este proceso. Notemos que si estamos hablando de pasar del nivel 1, si I vale 1 y C valen 1, estamos hablando entonces de los niveles base de los estados de ionización contiguos R y R más 1. Esencialmente vamos a estar regresando a la ecuación de Saja y aquí vamos a considerar solo la energía de ionización. Pero bueno, todos los otros casos va a haber un valor diferente para Chi y un valor diferente para Chi R más 1. Y bueno, con eso terminamos esencialmente las distribuciones de la materia en equilibrio termodinámico local y ahora vamos a comenzar a ver qué ocurre con la radiación en equilibrio termodinámico local. Para el caso de la radiación en equilibrio termodinámico local, como ya hemos mencionado antes, la función fuente, en este caso, como dijimos antes, de una línea, se puede aproximar por la distribución planckiana, por la distribución de un cuerpo negro. Esto lo derivamos si recordamos, esto lo derivamos a partir de los coeficientes de Einstein previamente y finalmente aplicando la distribución de Boltzmann para los niveles L y U, como lo acabamos de ver antes, podemos deducir la ecuación de la distribución de Planck o del cuerpo negro. Y aunque esto está derivado formalmente para una línea, para la función fuente de una línea, esto aplica en realidad para todo proceso térmico que se encuentre en equilibrio termodinámico local. En otras palabras, para procesos también ligado libre y libre libre, como ya los vimos, procesos de continuo también. Existen dos aproximaciones bien conocidas para la distribución de Planck, para la función planckiana. Una es la aproximación de Wien y otra es la aproximación de Rayleigh-Jeans. La aproximación de Wien es válida cuando h sobre kt es muy grande. En otras palabras, cuando la energía de los fotones es grande comparada con la energía cinética promedio de las partículas. Y en este caso, los fotones se comportan más como partículas. El comportamiento de los fotones se asemeja más a partículas de alta energía. Y en este caso el término, el exponencial de h sobre kt es mucho mayor a 1 y entonces llegamos a esta aproximación directamente de la función planckiana. Y en el caso cuando h sobre kt es relativamente pequeño, esto es cuando la energía de los fotones es menor que la energía cinética de las partículas del medio, o mucho menor que la energía cinética de las partículas del medio, vamos a tener el comportamiento más parecido a ondas de los fotones. Y en ese caso, el denominador aquí de la función de Planck va a terminar aproximándose a h nu sobre kt y nos va a quedar la aproximación de Rayleigh-Jeans para la planckiana. La ley de Stefan Boltzmann se deriva directamente mediante integración en la frecuencia de la función de Planck, de la ley planckiana, y nos resulta en una función que va como la temperatura a la cuarta y que depende de la constante
de Stefan Boltzmann, que a su vez depende, es una constante que está producida por la relación entre la constante de Boltzmann, de Planck y la velocidad de la luz, y cuyo valor numérico está dado por esta expresión. Ahora vamos a hablar brevemente de la corrección que hacíamos por emisión inducida previamente. Recordemos que la corrección dependía de los perfiles que producían esa emisión inducida en función de la frecuencia. Esto en equilibrio termodinámico local, estos perfiles son idénticos en equilibrio termodinámico local, por lo tanto estos términos se cancelan y queda por lo tanto en términos de un equilibrio entre niveles en un átomo. En otras palabras, se puede deducir de la distribución de Boltzmann y por lo tanto finalmente la corrección es de este tipo 1 menos E a la menos H nu 0 sobre KT, donde nu 0, recuerden, es el centro de la línea de la que estamos hablando. Todo esto, recordemos, es para procesos de emisión inducida en procesos ligado-ligado, para la formación de líneas esencialmente. Y por lo tanto, la extinción de la línea en equilibrio termodinámico local se puede expresar directamente en términos de la población del nivel L y de las fuerzas de oscilador clásicas para la transición del nivel L al nivel U, donde L es por el nivel más bajo y U es el nivel más alto. De modo que, y bueno, aquí incluimos además la corrección por emisión inducida ya directamente en la ecuación de la extinción de la línea. Esto nada más para cerrar las ideas que ya teníamos que ya habíamos descrito antes de las transiciones de línea en diapositivas anteriores. Y ya finalmente para cerrar toda la idea de equilibrio termodinámico local se puede resumir directamente en esta serie de expresiones. La idea central es que la materia toda está en un cierto equilibrio controlado por equipartición de energía a través de colisiones. De modo que todos los procesos que ocurren dentro de átomos, iones y moléculas están en equilibrio y por lo tanto siguen las distribuciones que vimos, la de Maxwell, la de Saja, la de Boltzmann, las distribuciones de velocidad, ionización, excitación, disociación, etcétera, todas están en equilibrio. Sin embargo, la radiación no está en perfecto equilibrio con la materia. No es necesario que la radiación esté en perfecto equilibrio para que exista equilibrio termodinámico local. Estamos hablando fundamentalmente de la materia y no de la radiación. Sin embargo, la función fuente sí que sigue la distribución planckiana, como vimos antes. Sin embargo, la intensidad no sigue la planckiana en general. La intensidad media tampoco y el flujo tampoco. De modo que esa es la idea central que debemos recordar de equilibrio termodinámico local. Se cumple en condiciones tales que hay colisiones suficientes, hay suficiente interacción entre la materia para que se equilibre la distribución de energía. Sin embargo, la radiación no está en completo equilibrio con, con, con la materia. Y aún a las energías más altas, cuando los fotones están interactuando directamente con el gas, a energías como las que se encuentran en los interiores estelares, ni siquiera ahí se cumplen completamente todas las condiciones que vemos aquí. Ni siquiera ahí la intensidad es completamente igual a la planckiana ni la intensidad media, aunque la intensidad media es más probable que ocurra, pero definitivamente el flujo es distinto de cero y es este efecto, el hecho de que el flujo sea distinto de cero, el flujo neto sea distinto de cero, lo que induce cambios en el campo de intensidad y de intensidad promedio.
que lo hacen separarse del estado puramente planckiano, de una distribución perfectamente en equilibrio con la materia. Y por esa razón tenemos que considerar también los casos fuera de equilibrio termodinámico local, que es lo que vamos a ver a continuación.